Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentra. En este momento tengo al abuelito Coma en el espacio que nos brinda Yo Somos Eventos, así que bienvenido abuelito en esta charla que, bueno, semanalmente más o menos tenemos para que nos brindes luz, para que nos des información acerca de tu comunidad, rituales y tu tradición ancestral. Así que bienvenido abuelito. Bueno, Angie, muchas gracias. Buenas para todos y todas. Eh, Muchas gracias. Ahorita estábamos hablando de los deseos, ¿no? Antes de iniciar nuestra charla, estamos hablando de los deseos. Y es posible generar lo que yo quiero. Es decir, es posible tener un objetivo e ir tras ese objetivo. ¿Eh? Nuestra tradición se llama enfoque. ¿Sí? Debemos tener un enfoque. El enfoque es ponerle la fuerza a lo que yo quiero. Eso es muy sencillo. Es decir, es sencillo, pero es un poco complejo. ¿Sí? Entonces, es sencillo en el propósito. O sea, debemos volvernos maestros del propósito. ¿Sí? Un ejemplo de volvernos maestros del propósito. Una historia que me pasó. Me fui para la selva a preparar medicina. Duramos 15 días preparando medicina y los zancudos, las ceremonias, todos los días tomando medicina, salíamos a preparar, no podíamos dormir. Yo visto de blanco por lo general, entonces la ropa blanca quedó, aquí decimos, hecha naco, ¿sí? Y llegué a casa enfermo, sentía los zancudos, sentía la guaira del taita, ya no quería hacer nada, es decir, y mi esposa, pues tenemos un acuerdo que yo lavo mi ropa blanca, porque a mí me gusta blanca, ¿eh? Entonces yo la lavo, mi esposa me decía, bueno, ahí está la ropa, se va a dañar, ¿eh? Duré 15 días que no quería hacer nada, quería cambiar de profesión, o sea, no, ya no sirvo para esto. Fue tan fuerte la ceremonia o ese momento que tenía que trascender, que pasar. Porque si no paso ese momento, entonces pues no estaría acá. ¿Sí? Habría perdido casi 30 años de mi vida para pues cambiar de profesión. Siempre he querido ser artista, pintor. Estaría pintando. Entonces ya me levanté y dije, no, esto no quiero que siga así. ¿Sí? Energéticamente debo cambiar mi energía. Así que al día siguiente, pues en la noche, me puse a pensar, a poporear, a pensar. Y decidí levantarme a las 4 de la mañana, bañarme con agua fría y empezar a lavar, es decir, a lavar mi energía, mi ropa. ¿Sí? Ya empezó el propósito, o sea, ya cuando tomo la decisión, empiezo a cambiar, a transformar mi energía. ¿Sí? Cuando transformo mi energía, entonces todo en el entorno va a transformarse. Es decir, lavé mi ropa poniéndole un propósito. ¿No? Poniendo el propósito que cuando termine de lavar mi ropa, blanquearla, le eché el cepillo, la dejé muy bien. Todo el día estuve lavando la ropa. En la noche me acuesto cansado y al día siguiente amanezco con mi energía perfecta. El propósito fue que cuando lavo mi ropa blanca, voy a tener un estado anímico acorde, voy a tener una energía adecuada. ¿Sí? El propósito funciona, es decir, tenemos un propósito y hay un enfoque. O sea, cuando tenemos un propósito, cuando nos enfocamos, viene todo, viene la tristeza, la culpa, viene todo porque es que yo estoy enfocado en pensar en cómo consigo dinero. Voy a decirle a Pepita, cuando piensa que voy a decirle que me preste dinero, entonces viene el negativo y dice, entonces desvío mi propósito. ¿Eh? Me desvío y entonces lo que tengo que hacer es hacer algo para poner el propósito y dejarlo ahí, olvidarlo. ¿Sí? ¿Comprendes? Por ejemplo, voy a lavar los trastes. ¿Sí? Voy a lavar, aquí decimos voy a lavar la loza, con el propósito de que ese dinero que necesito llegue y empiezo a lavar. ¿Sí? Y no pienso en que
a medida que voy lavando, me va a llegar el dinero. Puse mi propósito. ¿Sí? Cuando pongo mi propósito, hago algo para que ese propósito se presente. ¿Sí? Entonces debemos ser maestros del propósito. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito. ¿Sí? Todo en la existencia, todo en la vida tiene un propósito, todo tiene una utilidad. ¿Alguna pregunta? Sí, cuando dijiste que limpias, porque esto sí que me acuerdo de charlas anteriores que nos hablas de limpieza, yo con un propósito, cuando cambio, digamos, cambié de trabajo en aquel entonces, antes de dejar ese trabajo, yo cada que barría o limpiaba, yo limpiaba como el miedo, ¿no? A ese cambio, a esa duda, si era bien el próximo trabajo, si me iba a llenar, si me iba a satisfacer. Entonces yo limpiaba y yo siempre que barría era como decía, limpio el miedo en mí, limpio la duda en mí, limpio el rencor y todo lo que me llegaba en ese momento. Entonces, lo que hay que hacer, no sé si lo estaba haciendo mal, porque entonces lo que hay que hacer es simplemente definir el propósito y simplemente hacer la acción sin pensar, porque entonces es como cargar de más, o cómo sería. Sí, define el propósito, pero todo esto tiene que ver con la energía. ¿Eh? Es decir, aquí nosotros decimos que hay tres energías. Está la energía de la densidad o de lo cotidiano. Está la energía de lo sutil o la energía espiritual. Y está la tercera energía, la tercera sigua, que es donde no podemos penetrar o no podemos entrar fácilmente. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un propósito, ese propósito es físico. ¿Sí? Ese propósito es físico, o sea, conseguir dinero, que mi relación funcione bien. ¿Sí? Y lo que nos cuesta es concentrarnos o lograr la fuerza en ese propósito. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, elevo mi propósito, hablo y pongo mi propósito. O sea, digo, voy a hacer tal actividad con tal propósito. ¿Sí? Y entonces hago ese propósito. Por ejemplo, voy a barrer, lo que tú decías, voy a barrer el apartamento, como decimos acá. ¿Sí? Dices, estoy barriendo el piso del apartamento para limpiar toda energía mía, ¿eh? Y también para que llegue el dinero que necesito para mis compromisos a final de mes. ¿Eh? Entonces dices, bueno, necesito tanto dinero y empiezas a pensar a quién le vas a pedir el dinero. ¿No? Voy a pedirle prestado dinero al abuelito. ¿Eh? Y entonces, si el abuelito me presta ese dinero, voy a pagarle a fulanito, voy a pagarle a meningano, y tal, y empieza a hacer como la lechera, ¿sí? O sea, que lleva el cántaro y se le cae. ¿Sí? Cuando ponemos un propósito, tenemos que ir a la segunda sigua o la segunda tensión, que es energética. ¿Sí? Mirarme y observarme dónde estoy. ¿Sí? Puse mi propósito, estoy barriendo, y empiezo a pensar en el abuelito cuando me preste el dinero, voy a pagar. Entonces te estás revisando, ¿sí? Y ya vas a la energía, a la energía propia, respiras y dejas, o sea, dejas todo pensamiento. ¿Sí me comprendes? Dejas todo pensamiento. ¿Sí? Es decir, decimos que hay tres momentos, o sea, de atención, de prestar atención, de estar atentos. ¿Sí? Entonces, la primera atención sería lo cotidiano, lo físico, todo esto. ¿Sí? La segunda atención es donde está todo lo energético. ¿Sí? Está mi campo energético, está mi conexión sagrada. Bueno, es decir, hay tres campos. Estos dos, la primera y la segunda, son importantes, ¿no? Nosotros decimos que la primera atención o la primera sigua es lo físico o lo ordinario o lo que nos une a esta realidad. ¿Eh? La segunda sigua es la energía natural. ¿Eh? Debemos fluir con la energía natural. ¿Eh? Es decir, debemos poner ese propósito y entrar en lo energético o en lo sagrado. ¿Eh? Ya pedí el propósito, empiezo a barrer y me olvido de lo que pedí. ¿Eh? Y termino, o sea, porque el propósito es que enfocarme. ¿Eh? Cuando me enfoco, debo soltar.
Empiezo a pensar en mamá, en papá, en las personas que no tienen nada que ver con mi propósito, ¿sí? Porque no me puedo concentrar, o sea, no puedo, mi cabeza, mi pensamiento, mi cerebro, como funciona, no me deja enfocar, ¿sí? Y yo mi propósito y lo abandono, ¿sí? Y debo estar pendiente de mi energía, ¿sí? Digamos que vas a hacer ese propósito durante un tiempo X para que funcione. O sea, voy a barrer, voy a hacer el aseo de mi sitio durante 7 días, ¿sí? Para que el propósito se enfoque, para que tenga fuerza, ¿sí? Y lo haces sin pensar, ya lo pusiste el propósito, ya lo haces y seguramente pues vas a lograr lo que quieres, ¿sí? ¿Me comprendes o me desvío? Sí, claro, lo que yo no estaba haciendo era como ponerle una fecha, ¿no? Esto no lo tenía presente. En nuestra tradición, nosotros hacemos limpiezas, limpiamos nuestro linaje. ¿Mm? Y también cuando vamos a limpiar nuestro linaje o cuando vamos a hacer alguna tarea espiritual, ponemos un propósito. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Entonces, ese propósito, esa fuerza para limpiar y sacar de mí, o sea, transformar mi genética espiritual, ¿eh? Debe tener un tiempo, o sea, es decir, la tarea es que, bueno, mire, durante 4 semanas va a limpiar el aire, el fuego, el agua, la tierra, y se debe sentar, es decir, el mismo día, es decir, se sienta el lunes, escogió el lunes, y a la misma hora, a las 7 de la noche, va a sentarse y a las 10 va a terminar. ¿Eh? El siguiente lunes debe hacer lo mismo, porque es que se va logrando cohesión, o sea, se va organizando la energía para que tú puedas organizar tu propósito. ¿Sí? O sea, eso es el tiempo, o sea, es decir, hay que darle tiempo y espacio. ¿Eh? Nosotros cuando hacemos el yopa josca, cogemos primero las hojitas pequeñas, las hojitas medianas, las hojitas grandes. Primero tostamos las hojitas pequeñas, ¿sí? Con el propósito de entender que mis propósitos pequeños son los que me enseñan a generar mis propósitos medianos. Cuando genero esos propósitos medianos, genero mis propósitos grandes, ¿sí? Entonces, la tradición es perfecta porque nos va organizando nuestro pensamiento y nuestra energía, ¿sí? Y el tiempo es importante, o sea, el tiempo es importante. Si hacemos una tarea espiritual, ¿sí? Y, y entonces hoy la hago a las 3 de la tarde, luego la hago a las 5, no hay cohesión, o sea, no hay tiempo, no hay un espacio sagrado, ¿comprendes? Se abre un espacio sagrado. Cuando yo hablo y digo, voy a hacerlo a tal hora, entonces mi inconsciente y la energía entiende que es a tal hora, ¿sí? Y en ese momento hay una energía específica, ¿sí? Porque para nosotros hay 4 energías, ¿no? Es decir, el día no empieza a las 12:01, ¿eh? ¿Eh? El día empieza a las 6 de la mañana. Nuestro día tiene día y noche, ¿no? Es decir, empieza a las 6 y se termina a las 6 de la mañana. Entonces esto tiene que ver con energía, los astros, cómo están las estrellas, cómo está todo esto que genera una fuerza. ¿Eh? ¿Mm? Hay unos calendarios donde nos guiamos para saber ciertos rituales. ¿Eh? Y es toda la energía que confluye, que llega en ese momento para que mi propósito se logre. ¿Comprendes? Es una tarea energética. Es una tarea energética. ¿Eh? Y debemos comprender que todo lo energético es vibración, todo vibra, ¿sí? Todo está vibrando. La tierra gira, la tierra se mueve, ¿sí? Y cuando llega a las 12 de la noche, para nosotros es el día espiritual. Es decir, aquí estamos en la noche, pero al otro lado del globo está amaneciendo. La luz del sol está llegando a nosotros en espíritu. ¿Sí? Entonces, todo confluye, o sea, debemos tener en cuenta, pues, la energía, el cosmos, las estrellas. ¿Sí? ¿Mm? Para eso tenemos unos calendarios para guiarnos y hacer ese tipo de cosas, pero no es necesario conocer un calendario. ¿Sí?
Lo que sí es necesario es tener disciplina. Entonces necesito tiempos iguales. ¿Sí? Voy a hacerlo durante tanto tiempo, a la misma hora, durante tanto tiempo. ¿Sí? Para que esa energía vaya creciendo la fuerza de esa energía, ¿sí? Y se cumpla lo que yo necesito. ¿Sí? Ok, pero y entonces en el caso que yo hice, no sé, o mal el ritual, o me faltó fe, o me faltó creer en mi propio ritual, y no se cumple esta propuesta, o yo simplemente porque a veces pues no sabemos enfocarnos exactamente dando fechas, especificidad, digamos, qué es lo que quiero específicamente y realmente cuando el universo contesta, pues contesta con lo que con lo que dijimos. Y si yo digo quiero abundancia y no especifico de qué abundancia estoy hablando, pues ese propósito se puede dispersar o me puede llegar a abundancia de deudas, porque no estoy especificando el qué y quizás dentro de mí hay deudas, ¿no? Mi pensamiento y todo. Entonces, ¿qué hacer cuando simplemente pues no nos hemos enfocado bien o no hemos pedido bien el deseo o no especificamos y simplemente no nos llega lo que queremos? Entonces, ¿cómo retomar esa marcha atrás y decir, ok, vuelvo a hacerlo o cómo? Sí, bueno, en nuestra tradición hay una matriz de pensamiento. Es decir, nuestros mamos, nuestros abuelos tienen todo diseñado en 20 energías. Estas 9 primeras energías son mundos. ¿Sí? Son mundos. Entonces, esos mundos nos dicen, nos enseñan a generar un pensamiento adecuado. ¿Sí? El primer mundo, el primer mundo es el pensamiento. El segundo mundo es la palabra. El tercer mundo es el sentir y el cuarto mundo es el hacer. ¿Sí? Entonces yo pongo un propósito, lo pienso, lo hablo y debo sentirlo. ¿Sí? Cuando lo siento en lo profundo de mí, entonces hago algo para que ese propósito que tengo llegue. ¿Sí? Es decir, pienso, hablo, siento. Y luego está el mundo, el quinto mundo, que es la consulta. ¿Sí? La consulta. Ahí verifico si lo que generé está de acuerdo a lo que, a ver, a lo que pedí. ¿Sí? Por ejemplo, quiero comprar una motocicleta que me gusta, marca tal, ¿sí? Lo pienso, lo hablo y digo, quiero comprar una motocicleta. ¿Sí? Y debo sentir que quiero esa motocicleta para mí, ¿cierto? Cuando ya lo pienso, lo hablo, lo siento, debo ejecutar. Entonces voy al sitio donde venden las motocicletas y pregunto cuánto vale. ¿Sí? Esa motocicleta vale tanto dinero. ¿Sí? Hasta ahí todo está sencillo. Es decir, yo puedo hacer todo esto y comprar la motocicleta. ¿Sí? Pero en el quinto mundo está la consulta. ¿Sí? Nuestros mamos hacen consulta para todo. O sea, consultan si un propósito es adecuado. ¿Sí? Entonces yo debo ir a ese mundo de la consulta y mirar si lo que estoy haciendo es acorde con, es decir, me corresponde o no me corresponde. ¿Sí? Para eso está la consulta, es decir, nosotros tenemos una consulta que se hace con los dedos, bueno, hay varias consultas, ¿sí? Y la consulta para nosotros más importante es el ensueño. En lo físico también debemos mirar si el propósito que yo he puesto es adecuado. ¿Sí? Claro, eso te iba a decir si es coherente, porque si digamos yo quiero una moto, pero la única opción que veo dentro de mis perspectivas es ir al banco y endeudarme y eso me va a traer más problemas porque claro, voy a tener que pagar, claro, tiene que ser igual coherente con lo que está pasando en ese momento, entonces quizás planear qué acciones debo tomar para llegar a esa moto más rápido sin tener que tocar el resto, ¿no? Entonces sí. Sí, entonces ese proceso de poner un propósito es también poner el propósito, ¿sí? Y mirar cómo va el propósito, o sea, es decir, es claro, o sea, debo tener claridad de mi propósito, ¿sí? Para que todo el proceso que es energético llegue y se materialice, o sea, con lo que yo pedí, me llegue lo que yo pedí, ¿sí?
Pero para eso es importante la consulta, o sea, reevaluar si ese propósito que pedí es adecuado. ¿Eh? ¿Cómo reevaluamos? ¿Cómo organizamos las cosas? Simplemente en lo humano, en lo cotidiano, ¿eh? Miramos los mensajes que me está dando la energía, la madre, el padre, o sea, miro los mensajes. Debo generar unos mecanismos de consultar. ¿Eh? En lo antiguo, en nuestra tradición, hay varios mecanismos para preguntar, para saber. ¿Eh? Entonces, los vamos de mi linaje consultan con los dedos. ¿Eh? Claro, es igual como un ancla. Es como, es un ancla para saber, ¿sí? Pero debo fluir con esa consulta. ¿Sí? Por ejemplo, una consulta sería, bueno, si me conviene, voy a ver una mujer que tenga unos zapatos verdes fluorescentes. ¿Sí? Me conviene. Si no me conviene, voy a ver un hombre que tenga unos zapatos naranjas fluorescentes. ¿Sí? Y funciona. O sea, si me dice que no, pues entonces yo ya no me empeño en ese propósito y lo redefino, o sea, lo organizo nuevamente y pido bien, o sea, organizo la forma en que pedí las cosas. ¿Eh? Cambie su forma de pensar y reevalúe, ¿eh? Reevalúe toda su forma de pensar, de hablar y sentir. ¿Eh? Entonces, para poder definir bien nuestros propósitos y nuestros objetivos y lo que queremos que nos llegue, debemos vivenciar pues, los 4 aspectos fundamentales de nuestra existencia, de acuerdo a nuestra tradición. El aire, como pienso, el fuego, como hablo, el agua, como siento, y la tierra, como hago las cosas. ¿Ve? Es decir, debo sentir el aire, debo sentir el agua, debo sentir el fuego, debo sentir la tierra. ¿Ve? Y redefinir, o sea, organizar mis propósitos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es la ciencia antigua, ¿sí? Por eso se llama conciencia. Conciencia es ciencia compartida. Y los ancianos, los mayores, los abuelos dejaron una ciencia, y esa ciencia es para compartirla. ¿Sí? Debemos entender esa ciencia, cómo funciona la ciencia del arte, del aire, cómo funciona la ciencia del fuego, cómo funciona la ciencia del agua, cómo funciona la ciencia de la tierra. ¿Sí? Que esos son 4 elementos. Debemos manejar una plataforma que son 9 mundos, de donde dicen los mamos que sale la comida. Cuando nosotros vamos a alimentar las montañas, alimentar los ríos, alimentar los sitios sagrados, hay que alimentar porque vienen seres sagrados, vienen seres energéticos, que son los que permiten un orden en la tierra. ¿Sí? Entonces pagamos, alimentamos. Entonces debemos alimentar nosotros mismos también, o sea, generar rituales para pagar, o sea, para alimentar el aire, alimentar el fuego, alimentar la tierra, para que esos seres sagrados, esos seres energéticos, pues nos brinden lo que necesitamos. ¿Sí? También es parte del proceso del ritual. ¿Sí? Entonces hay que alimentar. Pues bueno, debemos saber de dónde sale la comida de esos 9 mundos. ¿Dónde me paro? ¿Y qué comida específica se brinda a ese mundo? ¿Eh? Es algo complejo. Estoy explicando también cómo funciona nuestra matriz de pensamiento. ¿Eh? Hay 9 mundos donde hay que alimentar. ¿Eh? Hay 4 elementos que los puedo vivenciar. ¿Sí? Y hay 7 complementos, es decir, hay 7 cosas que generan la existencia. ¿Sí? Sin esas 7 cosas no existiría nada. ¿Sí? Entonces son 20 energías. ¿Sí? Pero es sencillo para la gente del común pedir un propósito. ¿Sí? Mire, piense, hable y sienta bien para que las cosas que hace le lleguen bien. ¿Sí? Y redefinir los propósitos. No, eso no me funciona, entonces debo alimentar. Entonces, si hemos hecho los 5 mundos, o sea, los 4, ¿sí? Hemos pensado, hemos hablado, hemos sentido en lo profundo, ¿sí? Llega la consulta y la consulta está bien porque hemos hecho ese proceso y corresponde, como dice un mayor, es correspondiente. ¿Sí?
Cuando es correspondiente, pues seguimos generando el resto alimentando el resto de los mundos, ¿sí? Y llega lo que quiero. Esto es lo que me permite ubicar bien mi propósito. ¿Sí? Quiero tener eso, ¿sí? ¿Mm? Pero para poder tener eso, ¿sí? Lo pienso, lo hablo, lo siento y lo hago. ¿Sí? Ese se llama Hiskatabo, la rueda de la medicina. Ahí está la rueda de la medicina. Y debo cumplir esos 4 elementos y alimentarlos, ¿no? Para poder definir el propósito adecuadamente, debo pensar, hablar, sentir y hacer las cosas. Ahí Claro, se esto es lo que te refieres en alimentar, en que alimentar. seguir alimentando es seguir alimentando nuestro pensamiento como hacia ese proyecto, seguir alimentando la palabra hacia ese proyecto y seguir alimentando los 4 principales mundos, digamos. Perfecto, entonces por eso lo hacemos durante un tiempo, ¿sí? Porque si yo lo hago hoy, entonces yo pido y no se cumple porque debo ajustar esos 4 elementos, los debo ajustar. Y a medida que los voy ajustando, cada día va cogiendo más fuerza, cada día voy revisando mejor y cuando ya termino el tiempo del objetivo, del propósito, pues debe llegar. ¿Sí? Es como, según lo que entiendo, es como que haya una sinergia o como una unión, como integrarlo como sagrado, pienso, ¿no? Como eso sagrado, que no sea solo un propósito, sino que sepamos que nuestro propósito viene también de o sea, que viene de nosotros, de nuestros 4 elementos que están en nosotros, que es nuestro pensamiento, nuestras palabras, acciones, nuestros sentires y que integrando como esos elementos en nosotros, integramos lo sagrado y por ende, pues va a llegar ese propósito, ¿no? Ese deseo. Exacto. Has dicho algo muy importante, lo sagrado, ¿sí? Y todo es sagrado, o sea, todo es sagrado. Es decir, dicen que para los mixtas todo es sagrado, o sea, todo es sagrado, ¿sí? Sí, todo es sagrado, o sea, la vida, la existencia es sagrada, es ritual, todo es un ritual, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo es ritual. ¿Sí? Entonces tenemos una ritualidad, cada uno tiene unos rituales, ¿sí? Y hay que redefinir esos rituales que tengo, ¿sí? Examinando esos 4 elementos, con esos 9 mundos, ¿sí? Si lo que quiero solamente es de pensamiento, entonces me doy cuenta y digo, no, eso no lo pido porque pues estoy solamente divagando. ¿Sí? Y entonces reviso el fuego, el fuego y la palabra también. A veces hablamos como para que los demás nos crean, ¿no? Ah, entonces tampoco. ¿Sí? Y siento, también siento, ay, sí me gustaría tener tal cosa. ¿Sí? ¿Sí? Ay, quisiera tener. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que un propósito se cumpla, debo estar en lo sagrado. ¿Sí? ¿Cómo pienso? ¿Cómo hablo? ¿Cómo siento y cómo hago las cosas? ¿Sí? Debo estar revisando cómo están mis palacios en la ritualidad, ¿sí? Revisándome, transformándome, cambiándome, ¿sí? De tal forma que logro mis propósitos rápido, ¿sí? Si me uno a esos 4 elementos bases. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, de verdad que, bueno, tener claro el cómo proponemos, cómo pedir el deseo correctamente, claro que facilita mucho las cosas, ¿no? Saber que dentro de nosotros existen los elementos y que alimentando esos elementos, nuestro propósito va a acercarse a lo que de verdad deseamos. Así que bueno, yo muchísimas gracias por la aclaración, por volver a tomar como en cuenta lo de los elementos, ya que bueno, es algo como muy básico, muy principal. Así que muchas gracias, abuelito, por estar en este espacio y espero verte pronto, pronto, pronto. Bueno, Angisita, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, abuelo.